Quiero que cierres los ojos por un momento y visualices el interior de tu botiquín. Allí, al fondo del estante más bajo, probablemente escondida detrás de cajas de tiritas caducadas, tubos de crema casi vacíos y frascos de pastillas que ya no recuerdas para qué sirven, descansa una pequeña botella de plástico marrón, opaca y cubierta por una fina capa de polvo. Es casi seguro que la compraste hace años en un apuro, quizás para desinfectar un pequeño y molesto rasguño en la rodilla tras un tropiezo tonto en el parque. La abriste, echaste unas gotas, viste cómo burbujeaba durante unos segundos, le pusiste el tapón y la desterraste al olvido absoluto. Mientras esa humilde botella duerme el sueño de los justos en tu baño, tú, como amante de la jardinería y apasionado cultivador de tomates, probablemente has estado visitando religiosamente tu centro de jardinería local cada primavera. Has estado vaciando tu cartera, gastando decenas, quizás cientos de euros o dólares en una interminable colección de botellas de plástico de colores brillantes, fungicidas químicos con nombres impronunciables, estimuladores de raíces carísimos, fertilizantes milagrosos y pesticidas tóxicos. La gran industria de la jardinería mueve miles de millones cada temporada y su modelo de negocio confía ciegamente en que tú jamás conectes los puntos y descubras que la solución definitiva a la gran mayoría de tus problemas en el huerto ya vive en tu casa. Ese líquido transparente y aparentemente aburrido es el agua oxigenada, también conocida en el mundo científico como peróxido de hidrógeno. Lo que tienes en esa botella de $1 no es solo un antiséptico básico, es, con toda probabilidad, el arma biológica, el estimulante de crecimiento y el guardaespaldas más potente, ecológico y escandalosamente subestimado que jamás haya pisado la tierra de tu jardín. Los agricultores comerciales más experimentados, los maestros cultivadores de tomates gigantes y los ganadores de concursos agrícolas llevan décadas utilizando este compuesto en secreto. Saben perfectamente que este producto de farmacia puede hacer por una tomatera mucho más que los tratamientos comerciales que cuestan 30 o 40 veces más. Para entender por qué algo tan cotidiano puede ser tan extraordinariamente poderoso, no hace falta magia, sino comprender su elegante y fascinante química. El agua que sale de tu grifo, esa que usas para regar todos los días y que da vida a tu jardín, es H2O, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. El agua oxigenada, por su parte, es H2O2. Esa es toda la diferencia. Tiene un átomo de oxígeno extra que se aferra a la molécula original de una forma terriblemente inestable, como un resorte comprimido al máximo y a punto de saltar. Cuando esa solución entra en contacto con materia orgánica enferma, bacterias, esporas de hongos o incluso cuando simplemente se filtra en la tierra oscura, ese resorte salta. El átomo de oxígeno extra se libera en una reacción microscópica violenta y efervescente, y ese oxígeno libre, puro y sumamente reactivo es exactamente lo que las raíces asfixiadas ansían para respirar y lo que las plagas y enfermedades no pueden soportar. Antes de que empiece la temporada de siembra y cometas el error de comprar más químicos, acompáñame a explorar en profundidad estos 11 beneficios monumentales que transformarán radicalmente tu forma de cultivar tomates para el resto de tu vida. El primer pilar de este secreto es la implacable y definitiva guerra contra los hongos. Si has cultivado tomates más de una vez, sabes que la tragedia es casi inevitable. Empieza en pleno verano, cuando hay calor y humedad. Un día sales al huerto y notas unas pequeñas manchas marrones o amarillentas en las hojas más bajas de tu planta más hermosa. Es el tizón temprano, la septoria o las manchas foliares. Son como una sentencia de muerte lenta. La planta empieza a secarse desde abajo hacia arriba, las hojas crujen y caen, y tu prometedora cosecha se arruina ante tus ojos. Los fungicidas a base de cobre que te venden en las tiendas son caros. Pueden acumularse tóxicamente en el suelo con el tiempo y, en el mejor de los casos, solo sirven para prevenir que el hongo se extienda a hojas nuevas, pero no curan el daño existente. Aquí es donde el agua oxigenada interviene como un cirujano. Al rociar una mezcla bien calculada sobre el follaje infectado, no estás simplemente mojando la hoja. El líquido entra en contacto físico con las esporas microscópicas del hongo y la reacción de oxidación se desencadena al instante. El oxígeno extra destroza las paredes celulares del hongo, quemándolo biológicamente y deteniendo la infección en seco. Para crear esta medicina foliar, mezcla entre 6 y 12 cucharadas soperas de agua oxigenada estándar al 3% por cada 4 litros de agua limpia. La regla de oro es la prudencia. Rocía primero una sola hoja enferma.
Espera 48 horas para asegurarte de que tu mezcla no es demasiado fuerte y no quema la planta. Si todo está bien, empapa toda la planta al atardecer, asegurándote de cubrir el envés de las hojas y los rincones de los tallos. En menos de 24 horas, el líquido activo habrá aniquilado al hongo y se habrá descompuesto por la luz solar, dejando sobre tus tomates única y exclusivamente agua pura y oxígeno. Ni rastro de veneno, ni periodos de seguridad antes de poder comerte el fruto. El segundo milagro ocurre mucho antes de que veas la primera hoja verde. La aceleración dramática de la germinación. Todo el que cultiva tomates desde semilla conoce la profunda ansiedad de mirar una bandeja de tierra húmeda durante días o semanas, esperando un milagro que a veces nunca llega. Esto es especialmente doloroso cuando has invertido dinero en semillas de variedades tradicionales, reliquias antiguas o tomates exóticos muy escasos. A veces, estas semillas tienen una cubierta protectora tan dura o han estado almacenadas durante tanto tiempo que el embrión en su interior está en un coma profundo. Remojar estas semillas testarudas en una solución de agua oxigenada al 3% durante un periodo de 30 minutos a 4 horas cambia las reglas del juego. El poder oxidante del compuesto ataca y erosiona suavemente esa dura coraza exterior, ablandándola, mientras que la infusión directa de oxígeno penetra hasta el corazón de la semilla. Este golpe de oxígeno actúa como un desfibrilador natural, engañando a la semilla y haciéndole creer que ha llegado la primavera perfecta, activando los procesos metabólicos de forma explosiva. Tras el remojo, solo tienes que enjuagarlas bien con agua del grifo y plantarlas. Verás cómo tus brotes rompen la tierra días antes que los de las semillas sin tratar, y con una fuerza y un grosor en el tallo muy superiores. Como tercer punto vital, encontramos el tratamiento definitivo contra el enemigo invisible, la letal pudrición de raíz. Es una de las situaciones más desconcertantes para cualquier jardinero. Te despiertas, vas a ver tu huerto y encuentras una tomatera marchita, con las hojas flácidas colgando tristemente bajo el sol. Tu primer instinto humano es pensar, necesita agua. Vas, tocas la tierra y descubres que está completamente empapada. Es una paradoja macabra. La planta se está muriendo de sed en un charco de agua porque las raíces se están pudriendo en un entorno anaeróbico, es decir, sin oxígeno. Hongos devastadores como la Phytophthora prosperan en este lodo asfixiante, devorando el sistema radicular hasta convertirlo en una masa marrón, blanda y maloliente. Si no actúas rápido, la planta es hombre muerto. El agua oxigenada es el único rescate posible aquí. Mezcla una parte de peróxido al 3% por 2 partes de agua y viértela directamente en la base del tallo principal. Esta solución desciende por la tierra y hace dos cosas de manera simultánea. Primero, esteriliza la zona pudriendo, aniquilando a las bacterias y hongos responsables del ataque. Segundo, y más importante, al reaccionar con la materia orgánica subterránea, libera burbujas de oxígeno puro directamente en las raíces que se estaban ahogando. Es, literalmente, darle respiración artificial boca a tu tomatera. Deja que la tierra se seque casi por completo después de este tratamiento y verás cómo, en cuestión de días, la planta vuelve a erguirse con orgullo. En el cuarto lugar, debemos hablar de cómo mitigar el devastador shock del trasplante. Ese momento en el que decides que tus plántulas ya son lo bastante grandes y las sacas de su cómoda y controlada vida en el interior de tu casa para enfrentarlas al duro y frío suelo del jardín, es el evento más traumático en la vida de un tomate. Por mucho cuidado que tengas al sacarlas de la maceta, siempre rompes miles de pelos radiculares microscópicos invisibles al ojo humano. Esta pérdida provoca que la planta entre en pánico, detiene su crecimiento, sus hojas inferiores amarillean y puede estancarse durante 2 o 3 valiosas semanas. Para evitar este sufrimiento, antes de introducir el cepellón en el agujero definitivo, sumérgelo brevemente en un cubo con una dilución de 1 parte de agua oxigenada por 2 de agua, o rocía el agujero de plantación con esta mezcla. El choque de oxígeno sella las heridas de las raíces rotas, previene que los patógenos del suelo entren por esas heridas frescas y, sobre todo, funciona como un chute de adrenalina que estimula a las raíces a ramificarse agresivamente en su nuevo entorno en un tiempo récord. La planta se aferrará al suelo casi sin inmutarse por la mudanza. El quinto beneficio revolucionario es la capacidad inigualable de airear mecánicamente el suelo compactado. A los tomates les gusta comer mucho y beber mucho, pero para que eso ocurra, necesitan un sustrato suelto, esponjoso
y lleno de canales microscópicos por donde el aire circule libremente. Con el paso de los meses, los riegos abundantes, las tormentas de verano y tus propios pasos alrededor de las plantas, la tierra, especialmente si tiene un alto contenido en arcilla, se aprieta y se compacta hasta parecer hormigón armado. Las raíces quedan atrapadas en una prisión sólida. Aquí es donde el agua oxigenada actúa como un minúsculo arado químico. Si añades 1 o 2 cucharaditas de peróxido al 3% por cada 4 litros de agua en tu rutina de riego quincenal, presenciarás algo increíble bajo la superficie. Cuando el líquido penetra y reacciona con los minerales y la materia orgánica, la violenta liberación de oxígeno en forma de gas expande físicamente la tierra. Crea millones de microburbujas y diminutas fisuras en la arcilla, aflojando el sustrato sin que tengas que clavar una pala y arriesgarte a cortar las raíces. Al mejorar la porosidad, el agua drena mejor y las raíces pueden viajar más profundo buscando la humedad de las capas inferiores. En sexto lugar, te ofrece la erradicación total de los insidiosos mosquitos de los hongos. Si eres de los que empieza sus semillas en bandejas dentro de casa o cultiva tomates en macetas en el balcón, seguro que te has topado con esas minúsculas mosquitas negras que revolotean nerviosas cada vez que riegas. Quizás hayas puesto trampas adhesivas amarillas y te sientas orgulloso de verlas llenas de cadáveres. Pero te estás engañando a ti mismo. Las moscas que ves volando son inofensivas. El verdadero monstruo está bajo la tierra. Esas moscas ponen cientos de huevos en la humedad de la turba. De ellos nacen larvas translúcidas y hambrientas que, al no tener materia vegetal en descomposición que comer, se dedican a masticar los finísimos y vitales pelos radiculares de tus plantitas, atrofiando su crecimiento severamente. Un riego profundo de saturación, utilizando una mezcla estricta de una parte de agua oxigenada por 4 partes de agua pura, cambia el escenario. El líquido empapa los primeros centímetros de tierra, y cuando el oxígeno se libera hirviendo, fríe literalmente las membranas protectoras de las larvas y los huevos, desintegrándolos al contacto. Repite este empapado una vez a la semana durante 3 semanas consecutivas. Esto es crucial, ya que rompes el ciclo generacional sin envenenar tu suelo, sin dejar olores químicos en tu casa y sin dañar a tus plántulas en lo más mínimo. El séptimo secreto es una lección fundamental de higiene hospitalaria aplicada a la jardinería: la esterilización de tus herramientas. La mayoría de los horticultores no se dan cuenta de que ellos mismos son el principal vector de las enfermedades más destructivas de su huerto. Imagina que un cirujano operara a un paciente con una infección grave y luego, sin lavarse las manos ni cambiar el bisturí, pasara a operar al paciente sano de la cama de al lado. Eso es exactamente lo que haces cuando cortas una rama marchita de una tomatera infectada por bacterias o virus y luego utilizas esas mismas tijeras para podar los chupones de la planta sana que está justo al lado. La savia contaminada viaja en el metal. Llenar una pequeña botella de spray con agua oxigenada pura al 3% y llevarla en tu cinturón de jardinería es la mejor inversión en prevención que puedes hacer. Cada vez que termines de podar o manipular una planta, rocía generosamente las hojas de tus tijeras, tus guantes y tus cuchillos. Unos segundos de contacto son suficientes para que el poder oxidante desmantele la estructura del ADN de los virus y bacterias, rompiendo la cadena de contagio de raíz. También deberías usarlo para desinfectar a fondo las macetas viejas, las estacas de bambú y las jaulas de alambre antes de comenzar una nueva temporada, borrando cualquier fantasma de las plagas del año anterior. Octavo, es tu aliado natural más implacable contra la invasión de los pulgones. Cuando la primavera avanza y surgen los brotes más tiernos y jugosos en las puntas de tus tomateras, aparecen los pulgones. Son una plaga formidable que se agrupa por cientos en los tallos nuevos y bajo las hojas, clavando sus estiletes para chupar la savia vital, debilitando a la planta y dejando tras de sí una melaza pegajosa que atrae a las hormigas y fomenta la aparición de la fumagina, un moho negro y asqueroso que bloquea la fotosíntesis. En lugar de rociar un pesticida sistémico que envenenará el polen y matará a las abejas que vienen a polinizar tus flores de tomate, opta por la solución oxidante. En un atomizador, mezcla una cucharada sopera muy colmada de peróxido al 3% en un vaso grande de agua. Rocía esta niebla directamente sobre las colonias de pulgones. Como estos insectos tienen cuerpos blandos y carecen de una coraza quitinosa gruesa que los proteja, el oxígeno libre reacciona violentamente con sus membranas celulares, causándoles una deshidratación masiva y fatal en cuestión de minutos.
La planta, que tiene una epidermis mucho más resistente, no sufre ningún daño si haces esto al caer el sol, evitando que las gotas de agua hagan efecto lupa y quemen el tejido vegetal. El noveno beneficio te permite reiniciar el reloj de la naturaleza, la esterilización presiembra del suelo. Para los que cultivan en bancales elevados o en contenedores grandes que no se pueden vaciar fácilmente, la tierra se convierte en un reservorio de problemas. Si el año pasado tuviste una infestación severa de nematodos, esporas de tizón o marchitamiento por Fusarium, esos patógenos no han desaparecido. Simplemente están invernando, durmiendo pacientemente en el letargo del invierno, esperando a que pongas la primera tomatera tierna para volver a atacar. Renovar toda la tierra del huerto cada año cuesta una pequeña fortuna. En su lugar, esterilízala. Un par de semanas antes de la fecha de siembra, prepara varios cubos de agua y añade una generosa taza de agua oxigenada por cada 4 litros. Inunda los bancales o macetones con esta solución profiláctica. Deja que el agua profundice y haga su trabajo efervescente en la oscuridad de la tierra, quemando los huevos latentes y desactivando los hongos durmientes. Como el compuesto se degrada rápidamente, al cabo de 2 o 3 días tu tierra estará completamente curada, purificada y lista para recibir a la nueva generación de plantas sin el riesgo inminente de un ataque fantasma desde el subsuelo. En décimo lugar, encontramos el multiplicador definitivo de tu inversión, la optimización radical en la absorción de nutrientes. Como jardinero preocupado, seguro que inviertes en buenos abonos, compost orgánico casero, guano de murciélago, humus de lombriz o fertilizantes líquidos ricos en calcio para evitar la pudrición apical de tus tomates. Pero la biología vegetal tiene una regla estricta. Para que las raíces puedan realizar el intenso trabajo de bombear esos nutrientes pesados hacia arriba, contra la gravedad, hasta llegar a las ramas y a los frutos, necesitan producir muchísima energía, y al igual que nosotros, las plantas producen esa energía celular, ATP, quemando carbohidratos en presencia de oxígeno. Si el suelo es pobre en oxígeno, el metabolismo de la raíz se ralentiza drásticamente. La planta, literalmente, no tiene la fuerza física para comer, sin importar cuánto festín de fertilizante hayas puesto a su alrededor. El uso regular y diluido del peróxido de hidrógeno en tu programa de riego asegura que el entorno radicular esté constantemente saturado del oxígeno necesario para mantener el motor de la planta a máximas revoluciones. Tus tomates absorberán el nitrógeno más rápido para crear hojas de un verde profundo y oscuro. Extraerán el fósforo con mayor eficacia para anclar un sistema de raíces gigantesco y procesarán el potasio a un ritmo asombroso para regalarte racimos de tomates enormes, jugosos y con un sabor intenso. De repente, cada céntimo que gastaste en abono te dará un retorno visible. Y finalmente, el 11º beneficio es la protección del legado de tu jardín, la desinfección preventiva de tus propias semillas. A medida que te vuelves un cultivador más experto, lo natural es que empieces a guardar las semillas de ese tomate espectacular, dulce y masivo que conseguiste cultivar el año pasado, con la esperanza de replicar el milagro la próxima temporada. El proceso de extraer, fermentar y secar las semillas es fascinante, pero oculta un peligro microscópico. Si la planta madre, aunque pareciera sana y fuerte, portaba los primeros indicios de un patógeno bacteriano o esporas latentes en la piel del tomate, esas enfermedades pueden adherirse y sobrevivir silenciosamente en la pelusa protectora de la semilla seca. Al plantar esa semilla el año que viene, estarás invitando a la enfermedad a entrar por la puerta grande de tu jardín el primer día. Un sencillo protocolo de desinfección elimina este riesgo por completo. Justo en el momento antes de sembrar, coloca tus semillas en un vaso pequeño y cúbrelas con agua oxigenada pura al 3%. Déjalas sumergidas exactamente durante 5 minutos, no más, para no dañar el embrión interno. Verás un suave burbujeo alrededor de las semillas. Es la destrucción de cualquier forma de vida patógena adherida a su cáscara. Pásalas por un colador fino, enjuágalas abundantemente bajo el grifo de agua fría durante 1 minuto para detener la oxidación, y plántalas con la absoluta tranquilidad mental de saber que les has dado el comienzo más limpio y aséptico posible en este mundo. Llegados a este punto, es evidente que el potencial de esa botella olvidada es sencillamente colosal. Pero para dominar esta técnica y evitar desastres, debes tatuarte en la mente 3 reglas de oro inflexibles. La primera, y la más vital de todas: confórmate siempre con la concentración del 3% que venden para uso médico o doméstico en la farmacia. Existen peróxidos de hidrógeno de grado industrial o alimentario al 30 o 35% que son altamente corrosivos. Si te equivocas de botella y usas eso, no solo quemarás tus plantas hasta dejarlas crujientes,
sino que podrías sufrir graves quemaduras químicas en tus propias manos y ojos. Jamás juegues con concentraciones industriales sin los conocimientos y equipos de dilución precisos. La segunda regla es la dilución y la prueba. El agua oxigenada es poderosa, siempre debe ir mezclada con agua, salvo para limpiar herramientas, y antes de bañar una planta entera, debes hacer una prueba de tolerancia en una rama pequeña y esperar 2 días. Cada clima, cada suelo y cada variedad de tomate es un mundo diferente. La tercera y última regla atañe a su conservación. Por algo te la venden siempre en frascos marrones, azules oscuros o blancos totalmente opacos. Los rayos ultravioleta del sol son el enemigo número 1 de su estabilidad. Si trasladas este líquido a una botella transparente o a un pulverizador translúcido y lo dejas al sol mientras trabajas en el huerto, la luz romperá sus enlaces en cuestión de un par de horas, y para cuando vayas a aplicarlo, estarás rociando simple y llana agua del grifo, sin ningún efecto mágico. Guárdala siempre bajo llave, en un armario oscuro, fresco y en su envase original. Cuando aplicas estos conocimientos con sabiduría, respeto y constancia, la transformación es innegable. Tus tomateras se vuelven inmensamente resistentes, los problemas recurrentes desaparecen misteriosamente y tú, como cultivador, dejas de depender de un pasillo lleno de venenos caros y envases engañosos. El agua oxigenada te permite cerrar un ciclo orgánico y limpio en tu hogar. Hace su trabajo sucio, libra su batalla a nivel microscópico y en un acto final de elegancia química se desvanece silenciosamente en el aire, transformándose en el agua que nutre la tierra y el oxígeno que respiramos, sin dejar rastro de su paso salvo un huerto floreciente. La próxima vez que vayas a la farmacia, hazte un favor inmenso. Compra 2 o 3 de esas botellas marrones de €, sácalas de la oscuridad del botiquín y dales el lugar de honor que se merecen junto a tus herramientas de jardinería. Si este torrente de información te ha abierto los ojos, te ha enseñado a cuestionar lo que te venden y, sobre todo, te va a ayudar a guardar tu dinero duramente ganado en tu bolsillo mientras cultivas los mejores tomates de tu barrio, te invito a que te suscribas, compartas este conocimiento con otros jardineros y te prepares para aplicar trucos aún más asombrosos. Nos vemos en el próximo paso hacia un huerto más inteligente y libre de engaños.